Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. No vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hablar del hijo no pródigo. El hijo no pródigo. Mayormente cuando estudiamos esta porción, el hijo pródigo es el que consideramos y el hijo mayor apenas se menciona. Pero en esta noche queremos considerar al hijo no pródigo. El hijo pródigo, en el hijo pródigo tenemos al creyente carnal, vendido al pecado, malgastando su tiempo, su dinero y su esfuerzo en los placeres pasajeros del pecado. En el hijo mayor, el hijo no pródigo, vemos al creyente carnal también, religioso, fariseo, que trabaja y obra pero no comprende, no experimenta, no tiene revelación de la gracia ni de los propósitos eternos de Dios. Notamos la condición, la actitud y la condición del hijo no pródigo. ¿Y qué es lo que causa su reacción tan negativa hacia su hermano? Su hermano había desperdiciado los bienes de su padre. Es evidente también por la lectura que
tanto el hermano mayor como el padre y tal vez los otros siervos estaban muy bien enterados de cuál era la vida del hijo pródigo. Cómo él había gastado, en qué manera había gastado los bienes de su padre. Y cuando viene el hijo pródigo es recibido con gracia, es recibido con regocijo por su padre. El hijo pródigo viene arrepentido y hacen una fiesta. El hijo mayor no comprende. El hijo mayor no entiende la obra de Dios. No puede él comprender lo que está pasando y en vez de entrar en el gozo con su padre, en vez de regocijarse, aunque sea por el simple hecho de que su padre se está regocijando, él se enoja. Y yo quiero considerar con la ayuda del Señor en esta noche por qué el hijo no pródigo se enoja. ¿Por qué se enojó tanto? Primeramente porque este hijo mayor no comprende la gracia de Dios. Dice en el verso 29, en la primera parte del verso, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Esta es la actitud del hijo mayor. Y si miramos y consideramos lo poco que tenemos en cuanto a este hijo mayor, parece que era cierto lo que él dice. En el verso 25, la primera parte, dice su hijo mayor estaba en el campo. Su hijo mayor estaba en el campo. Él estaba ahí trabajando. Y él da también testimonio. Todos estos años te he servido y no he desobedecido jamás. Parece un hijo muy bueno. Este hijo mayor, él no mira otra cosa sino su propia vida. Él se compara a él mismo, él se mira a sí mismo. Él mira su labor, él mira su obra. Por eso dijimos que este hijo no pródigo, el hijo mayor, representa al creyente religioso, fariseo, que trabaja y obra, hace muchas cosas tal vez que otro va a mirar y va a admirar, que tal vez otro va a mirar y dice, mira un poco, este es el hijo mayor, este es el buen hijo, y acá está el hijo pródigo, este es la oveja negra de la familia, este es uno que malgasta y vive una mala vida. Y tal vez vamos a querer favorecer un poco al hijo mayor y decir, este es un buen hijo, está trabajando. Pero la actitud de él vemos también. Si miramos solamente su trabajo, si miramos solamente lo que él dice en este aspecto, dice, no habiéndote desobedecido jamás. Bueno, primero yo voy a decir que es un mentiroso. Pero vamos a decir que por ahí es cierto, que nunca desobedeció jamás, porque yo tengo 4 hijos y ninguno de ellos puede decir que nunca desobedeció jamás. No sé, ustedes padres pueden decir eso. Tienen un hijo por ahí que nunca desobedeció. Pero este hombre dice, yo nunca desobedecí. Y he trabajado todo este tiempo. No sabemos cuánto tiempo y no importa cuánto tiempo. No sabemos si el hijo pródigo se fue por 6 meses, se fue por 6 años. No sabemos. Pero durante todo ese tiempo quedó el hijo mayor y quedó trabajando muy bien. Pero ¿cuál es su actitud? Me hace acordar de las palabras en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 2, otra vez leyendo solamente la primera parte de este verso. La palabra de Jesús, el juez justo, concerniente a la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Hasta este punto parece algo muy bueno. Y si usted sigue leyendo, dice más cosas buenas acerca de esta iglesia de los Efesios. Pero en el verso 4 dice, tengo contra ti. Trabajo mucho, obra mucho,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este hijo mayor es así, él es un creyente, mirándole así, parece un creyente ideal. Parece un creyente que hace mucho, que está llevando las cosas adelante. A veces nosotros también miramos y vemos a personas así en la iglesia que trabajan mucho, hacen mucho por el Señor, pero a veces con el tiempo se va manifestando a veces lo que hay en el corazón. Si el Señor permite, vamos a considerar también el hijo pródigo, pero ahora estamos mirando al hijo no pródigo. Parece todo muy lindo, trabajador, pero cuando viene su hermano, cuando es el momento de realmente ver lo que hay en su corazón, tampoco encontramos algo bueno en él. En 1 Corintios 15:10 encontramos la manera, la actitud que tenía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también trabajaba mucho. No estamos en contra del trabajo, no estamos en contra del obrar, porque fuimos creados para buenas obras. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si es que obramos, si es que algo tenemos, si es que somos de aquellos hijos que no están andando en el mundo, que no están malgastando su tiempo y su energía en los placeres pasajeros del pecado, está muy bien. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Si estamos en esa condición de estar en la casa de nuestro Padre, si estamos en esa condición de hacer algo por el Señor, es por la gracia de Dios, es por su misericordia, es porque Él ha obrado algo en nosotros, no porque nosotros somos buenos, no porque yo soy mejor que este hijo pródigo, porque esta es la actitud de este hijo. Tal vez no sé cómo sería su actitud, ¿verdad? Ya está su hermano vagando, está ahí, y capaz que se preocupaba o capaz que más bien se enojaba. Mirá, pues este está desperdiciando y yo acá estoy trabajando y mirá, y ahí le vienen y le cuentan también. Vos sabés que anoche le he visto un poco a tu hermano y se va, ¿eh? Y él está escuchando. Y en vez de estar orando, en vez de estar esperando a ese hermano que venga otra vez, que sea partícipe del bien de la familia, él comienza a tener resentimiento, tal vez inclusive odio. Y cuando viene su hermano de vuelta, cuando el padre lo recibe con los brazos abiertos, el hijo mayor se enoja. ¿Por qué? Porque no comprende la gracia de Dios. No entiende, no tiene revelación de lo que es el corazón del Padre. Tal vez él piensa y mira a su hermano y dice, este no es digno de ese anillo. Ese no es digno de aquella ropa. Este no es digno de esta vaca engordada. Consideremos en cuanto a un hermano caído, un hermano que está así viviendo de esta manera. Comprendamos nosotros lo que es la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido de la mano de Dios, en lugar del juicio merecido. Merecemos juicio, merecemos castigo. Este hijo pródigo no merecía nada de la mano de su padre. No merecía el regalo, no merecía la fiesta, no merecía que se regocijen. Pero el hijo mayor tampoco merece. Y esto nosotros no comprendemos muchas veces. Pero la gracia de Dios es mucho más que esto, es una doctrina, es un espíritu, es un perdón, es restauración, pero también es juicio. Vamos a definir. En cuanto al creyente que peca, la gracia de Dios se extiende a todo aquel, pero la gracia de Dios no se recibe, si no se recibe, es en vano. Si miramos al mundo, Dios amó de tal manera al mundo. No hay un solo pecador a quien Dios no amó. No hay una sola persona, por más que nosotros miramos y juzgamos y decimos tal vez, esa persona nunca puede ser salvo. Nunca puede ser salvo. La palabra de Dios dice que Dios amó de tal manera al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y para el Hijo de Dios será menos? ¿Será que Dios ama a sus hijos, a aquellos que son renacidos? ¿Será que le ama menos? No. La gracia de Dios se extiende a todo hijo de Dios. A veces miramos la vida de un creyente que habiendo conocido, habiendo escuchado la palabra de Dios, se va al mundo y comienza a vivir su vida así como este hijo pródigo, perdidamente. Y parece que cuando el Hijo de Dios cae en pecado, cuando el Hijo de Dios se aleja de Dios, parece peor que impío. Y la gracia de Dios se extiende a esa persona. No hay un creyente que está caído. Usted, si tiene algún hijo, familia, padre, madre, tío, lo que sea, que está perdido, viviendo en el mundo, habiendo conocido al Señor, nunca deje de orar. Nunca deja de mirar a ver si no vuelve otra vez a la casa del Padre, porque la gracia de Dios se extiende. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, el Padre va a extender su gracia y su misericordia. Ahora bien, queda a nosotros de recibir, de echar mano de la gracia de Dios. El apóstol Pablo habló de no recibir la gracia de Dios en vano. Leímos ahí en 1 Corintios, capítulo 15 y el verso 10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Se extendió imagínense, Saulo de Tarso, perseguidor, injuriador, ahí persiguiendo la iglesia de Dios. Pero dice, fue recibido a misericordia. La gracia de Dios se extendió aún a Saulo de Tarso. Dice, yo era el principal de los pecadores, el jefe de los pecadores. Y la gracia de Dios fue extendida y dice, no fue en vano para conmigo. Y así la gracia de Dios se extiende, pero nosotros tenemos que tomar esa gracia de Dios. Tenemos que apropiarnos de aquella gracia. Aquel que recibe, que apropia la gracia de Dios en su vida, va a recibir el perdón de Dios y la restauración. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios perdona y restaura. Nunca perdona nomás. Perdona y restaura. Esa es la obra de la gracia de Dios. ¿Y cómo nos apropiamos nosotros de la gracia de Dios? El hijo pródigo, él se apropió de la gracia de Dios. ¿Cómo? Se arrepintió. Hubo arrepentimiento en su vida. El verdadero arrepentimiento viene de un reconocimiento del mal cometido y sin presentar ninguna excusa de nuestra parte y aceptando toda consecuencia de pecado. Ese es el arrepentimiento. Podríamos decir, muchas veces usamos también la definición o el pensamiento que el arrepentimiento es volver otra vez a otra dirección. Uno está yendo al norte, se da la vuelta y vuelve otra vez al sur. Y es una buena definición también del arrepentimiento. Pero quiero que note esta palabra. El arrepentimiento viene de un reconocimiento del mal cometido. No podemos nosotros decir nomás, Señor, perdóname. Tiene que haber un reconocimiento. ¿Qué es lo que hice mal? El hijo pródigo tenía que reconocer lo que él había hecho y después no presentar ninguna excusa, dice. El hijo pródigo no dice, bueno, lo que pasa es que mis amigos y lo que pasa que esto y lo que pasa que aquello, puede presentar mucha excusa. Pero la gracia, el arrepentimiento no es así. Quiero notar en el verso 21 de Lucas 15. El hijo le dijo a su padre, ya había pensado cuando se volvió en sí, pero no es que pensó nomás, sino que aplicó, se fue y le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No presentó ninguna excusa y aceptó plenamente las consecuencias
de sus acciones, la consecuencia de su pecado. Así también fue con David en el Antiguo Testamento, cuando a él se le presentó su condición, cuando a David el profeta Natán vino y presentó su condición, y David reconoció su pecado, reconoció su condición delante de Dios. Y él simplemente dice, pequé contra Jehová. No presenta ninguna excusa, ni presenta ninguna condición. Este es el arrepentimiento verdadero. Yo quiero notar, porque hay un balance en la palabra de Dios, hay dos extremos que vemos en la iglesia hoy en cuanto a la gracia y en cuanto al arrepentimiento. Uno de los extremos es el libertinaje, y esta es la doctrina de Balaam. El pensamiento en la doctrina del libertinaje es que, bueno, el amor cubre todo. Y muchas veces van a citar 1 Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. Y ahí queda con eso. Sí, en un sentido de que, bueno, esa persona hizo esta cosa, pero hay que amarle nomás, hay que amarle nomás. Sí, hay que amarle, hay que orar por esa persona. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de dirección. La gracia de Dios está extendida. La gracia de Dios es capaz de perdonar, dijimos, y de restaurar también. Pero tiene que haber un recibir de esa gracia de Dios. Y el otro pensamiento del libertinaje, y muchas veces van a citar Mateo 7:1, no juzguéis. No hay que juzgar nomás al hermano. Ahí está viviendo en pecado, ahí está causando daño, ahí está perjudicando. Dios dijo acerca de David cuando cayó en pecado, dice, trajo reproche al nombre de Jehová. Y ahí vive el creyente y algunos dicen, no, hay que juzgar nomás, hay que amarle nomás. No. La palabra de Dios también tenemos que considerar, como dijimos, más qué dice la Escritura. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto al pecado? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la condición de aquel que está viviendo lejos de Dios, que está malgastando la bendición que Dios le ha dado en su vida? Hay que juzgar esas cosas, hay que juzgar en nuestra propia vida y hay que juzgar también en la vida de otro. ¿Y eso qué trae? Trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento. El otro extremo que vemos en la iglesia hoy es el legalismo. La doctrina y manera legalista es que el creyente debe obrar para merecer el perdón. Ahí este hijo pródigo se fue, malgastó, hizo todo lo que hizo, vivió su vida de su manera, y acá viene el padre, lo recibe y hay que ver, vamos a ver, 3 meses de prueba primero, vamos a ver si le perdonamos o no. Y vamos a ver si por lo menos hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que hacer algo para merecer. Entonces no es gracia, no es gracia. Y esta manera es una doctrina, pero es una manera, un espíritu también. Puede ser muy sutil. Yo he escuchado a personas decir, hablando de su vida pasada, dice, yo fui así, yo hice esto, era una mala persona, una mala vida. Y ahora conoce al Señor y dice, ahora entonces yo estoy dedicando mi vida al Señor, dice, porque yo hice muchas cosas malas. Está bien dedicar su vida al Señor, pero usted piensa que puede hacer algo como para pagarle de vuelta a Dios. ¿Podemos acaso con todo? El apóstol, yo creo que no ha de haber una persona que más dedicó su vida al Señor que el apóstol Pablo. Habiendo, sí, su pasado era tal, ¿verdad? Un hombre, podemos decir un hombre perverso, un hombre del mundo, un hombre que odiaba las cosas de Dios, o por lo menos al pueblo de Dios, todo lo que se llama Jesús. Por eso cuando vio aquella luz en el camino yendo a Damasco, dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y aquel que había perseguido a la iglesia vino a ser aquel que Dios más usó para este tiempo de la gracia. Pero el apóstol Pablo no tenía nunca ni muestra ninguna idea de que él estaba haciendo algo para pagar otra vez por lo que él había hecho.
No podemos nosotros nunca tener ningún pensamiento de que algo tenemos que hacer para merecer la gracia de Dios, para merecer el perdón de Dios, ni tampoco que podemos hacer algo para volver a pagar a Dios porque me perdonó. El Señor me restauró, el Señor me perdonó. Ahora estoy en esta posición, ahora estoy en esta manera y entonces voy a trabajar mucho. No. Recibimos la gracia de Dios. Recibimos aquel favor de la mano de Dios, algo que no merecemos. Y simplemente nuestro lugar, nuestra manera, nuestra actitud es simplemente de decir, Señor, como Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Serle útil a Él por amor a Él. Serle útil a Él reconociendo su gracia y su misericordia en nuestra vida. En cuanto al trato, estamos hablando del legalismo, y en cuanto al trato que tiene muchas veces con el hermano, está muy pronto para aplicar 1 Corintios 5:11. Vamos a leer 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y esa es doctrina. Esa es enseñanza de la palabra de Dios. Tanto como el perdón, tanto como la gracia, tanto como todo lo otro, este es parte de la palabra y de la instrucción de Dios. Y debemos de ajustarnos a esto. Pero el legalista está muy pronto para hacer esto, pero muy lento para hacer lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 y el verso 7, porque en 2 Corintios capítulo 2 él está hablando a esta misma congregación que le dijo que debe apartarse de este hermano que estaba andando en pecado. Y a esta misma congregación le escribe y dice, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él. Este hermano caído. Este hermano que, como el hijo pródigo, había desviado de la senda, de la manera, del camino del Señor. Y nosotros queremos agarrarnos de una cosa y dejar el otro. O agarrarnos de esta cosa y dejar de este. Y no se puede. Se agarra de las dos cosas, las dos enseñanzas van juntas. Donde nosotros aprendemos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No como altivos, no como mejores que otros, pero de juzgar el pecado donde es pecado y de restaurar, de buscar la restauración de un hermano que está como aquel hijo pródigo. Pero el hijo no pródigo, el hijo mayor, él no tiene entendimiento de esto. No puede entender el balance de la palabra de Dios, de la Escritura. La interpretación bíblica es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, no merecemos ni podemos merecer el perdón. Pero cuando existe un verdadero arrepentimiento, la gracia es extendida y perdón es otorgada de parte de Dios primeramente y de parte de los hermanos en segundo lugar. El primero de recibir a un hermano caído, a un hermano que está andando así a su manera, el primero de recibirle es nuestro Padre Celestial. Y si por una persona que no conoce al Señor, hay regocijo en los cielos. Cuando un pecador viene a Cristo, dice, hay regocijo en el cielo. ¿Será que no hay regocijo cuando un hijo de Dios que anda perdido en el mundo, que anda viviendo su vida a su manera, a su antojo, cuando ese creyente viene de vuelta, será que no hay regocijo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted cuando aquel hijo pródigo vuelve? Regocijarnos. ¿O vamos a hacer como el hermano mayor? Ojalá que no. Otra cosa que quiero considerar de este hijo no pródigo, me gusta llamarle eso, el hijo no pródigo. Y parece que va a ser una cosa muy buena, pero no encuentro tanto bueno en él. La segunda cosa que veo en el hijo no pródigo es que él se compara. Primero mira por sí mismo.
Y se compara. Note estas palabras. No anoté exacto los versos donde dice esto. Pero dice, yo te he servido. Y vamos a completar un poquito. Y él no, ¿verdad? 29, el verso 29. Yo te he servido. Y él no. Está comparando. Bueno, vamos a seguir. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. El mismo verso, ¿verdad? No habiéndote desobedecido jamás. Otra vez, me van a disculpar, pero yo le voy a decir mentiroso porque no creo. Pero vamos a darle la ventaja en esta vez. Vamos a decir que es cierto. Pero ¿qué está haciendo otra vez? Dolor de cabeza. Y después dice, tu hijo, y este me causa risa. No es mi hermano. Tu hijo no se identifica con su padre ni con el hermano. Tu hijo. Como si fuera, no sé, algún extraño, algún vecino por ahí. Miramos, tu hijo. Tu hijo. Que ha consumido tus bienes. Se compara. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en 2 Corintios 10 y el verso 12. Muy importante el estudio de 1 y 2 Corintios. La actitud de los hermanos hacia Pablo y así. Pero note lo que Pablo dice aquí en 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Estos que habían entrado y perturbado la iglesia ahí en Corinto, dice, se comparan el uno al otro y se comparan consigo mismo. ¿Sabe de quién me hace acordar esta actitud? Seguramente que usted ya habrá pensado. Lucas capítulo 18, el verso 11, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y después da su lista de obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Yo. El hijo mayor, este hijo no pródigo, él miró a su hermano. Mira a quién elige para compararse. Podemos decir al más carnal. Aquel que está viviendo en el mundo, está viviendo en pecado y dice, yo soy mejor que ese, yo soy mejor que este. Y sabe que a veces la persona que no conoce a Jesús a veces hace la misma cosa. La persona que no conoce a Jesús a veces también así. Mira a su vecino, ese es un borracho, ese es un, no sé, esto, aquello. Y yo me porto bien, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona. Yo ayudo también mucho en la comunidad, doy así mi dinero para ayudar al prójimo. Tiene algo, parece, de qué jactarse. Ni el impío, ni el creyente, ninguno de nosotros. Si usted está aquí en esta noche y no conoce al Señor Jesucristo, no tiene nada que ofrecer, sino de decir, yo soy pecador y necesito un Salvador. Si usted es un creyente, no tiene tampoco nada que ofrecer a Dios. No tiene nada que ofrecer a Dios. Y no podemos compararnos el uno con el otro. Pero hay una cosa que más me llama la atención del hijo no pródigo. En su actitud y en su reacción, vemos que este hijo no conoce a su padre. No le conoce. Lo más triste para mí es esto. Este hijo no le conoce a su padre. Si era tan obediente y trabajaba tanto con el Padre, él debería haber sabido no solamente cómo el Padre va a reaccionar cuando viene el hijo pródigo, sino también por qué va a reaccionar. Y el hijo no pródigo, él no entiende. Él era un buen cristiano, entre comillas, sirviendo al Señor. Nunca falta en el culto. Mira qué creyente. Y no conoce a su Padre Celestial. No conoce a su Padre Celestial. No entra en las provisiones y los beneficios del amor
de su padre. No entra en los beneficios de su padre. Yo quiero notar el verso 31. Lucas capítulo 15 y el verso 31. Esta es la respuesta. Quiero notar también, el verso 28. Me gusta el verso 28. El hijo mayor se enojó, dice, y no quería entrar. Salió, por lo tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¡Qué amor! ¡Qué paciencia! ¡Qué gracia que tiene nuestro Dios para con nosotros! Mira, ahí está el hijo pródigo, le muestra su gracia, le muestra su amor. Ahí está el hijo mayor, otro religioso ahí que no comprende y así, y bueno, el padre igual. Con cuánto amor, con cuánta paciencia. Y dice el verso 31, las palabras del padre al hijo mayor. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor se estaba quejando. El hijo mayor se estaba quejando por no tener un animal, porque se le mató el buey engordado, la vaca engordada. Se mató este animal, un animal. Se nota que era un hombre rico, un animal. El hijo mayor ahí está trabajando con el padre todo el día, rodeado de la provisión y la bendición del padre. Me llama la atención que él ninguna vez se regocijó. Qué triste el creyente, que así aparentemente anda bien, aparentemente así va caminando con el Señor, pero no está entrando en los beneficios de su padre, rodeado de los beneficios de su padre. Imagínense, todo lo que tengo, todas estas cosas te pertenecen. Y el hijo no pródigo, el hijo mayor, no está gozando, no está apropiándose, no está teniendo beneficio de esas bendiciones, de esa provisión de su padre. Toda su riqueza, toda su gracia, toda su provisión, todo lo que es para mi bien, para esta vida y para la eternidad, es de mi Padre, es para mí. Nosotros somos herederos y si deseamos, si elegimos sufrir con Él, coherederos. ¿De qué? Todo. Y el día que usted entienda eso, explíqueme. La riqueza de su gracia, la riqueza de nuestro Padre Celestial. El hijo pródigo se va y malgasta todo el beneficio que podría tener como hijo. Pero el hijo mayor no es mejor, porque él está viviendo ahí rodeado, conociendo, sabiendo y no aprovecha. No echa mano de la provisión de Dios. Hermanos, espero que no haya entre nosotros ningún hijo pródigo esta noche. Y si hay algún hijo pródigo, espero que esta noche vuelva. Y su padre le va a recibir con los brazos abiertos. Pero espero también que no haya entre nosotros ninguno como este hijo mayor, rodeado de la bendición, del bien, de la riqueza del Padre, y no entrando, no poseyendo, no gozando, no tomando los beneficios de esa riqueza. Vamos a leer algunos versos. Efesios capítulo 3, el verso 16. Efesios capítulo 3 y el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Filipenses capítulo 4, el verso 19. Filipenses capítulo 4 y el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le falta a usted? ¿Qué es lo que usted necesita? Si yo hago esa pregunta, alguno tal vez me dice, yo necesito un vehículo, no. ¿Qué usted necesita para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué usted necesita para gozarse más de los beneficios de su salvación? Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo revelare.
Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre. Romanos capítulo 8 y el verso 28. Un verso que la mayoría tal vez conoce de memoria. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito. Primera Corintios capítulo 3, el verso 21 al 23. Primera Corintios capítulo 3, el verso 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esta lista que da el apóstol Pablo aquí no es una lista completa, pero nos da a entender que todas las cosas realmente son nuestras. Las cosas que yo necesito para hacer la voluntad de Dios. La cosa que yo necesito en mi vida para vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida llena con el Señor. Me gusta esta explicación que dio el hermano Douglas una vez. Copié así, no sé si es exactamente palabra por palabra porque copié rápido, pero decía él en cuanto a este verso, todas las cosas están para servirte, para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios en tu vida, ahora y por la eternidad. Los beneficios, las riquezas de mi Padre son para esta vida y son para la eternidad. No son para que yo esté cómodo, no son para que yo tenga lo que yo quiero, no son para suplir los deseos de mi carne, de así mi deseo natural. Pero no hay una cosa que Dios no le va a dar a usted, que usted necesita para hacer su voluntad y para que sus eternos propósitos sean cumplidos en tu vida. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos vencedores totales. Dios quiere que cada uno de sus hijos alcance lo máximo que Él tiene para nosotros en la eternidad. Y Él no le va a negar a usted nada, ningún beneficio, ninguna cosa material, ningún gozo, ninguna prueba, ninguna lucha. No le va a negar que sea necesario para que usted alcance lo mejor. Hermano, qué triste de estar en la casa del Padre. A veces tal vez mirando con algún orgullo, mirando tal vez con algún desprecio, comparándonos con algún hermano que está alejado del Señor, tal vez despreciándole, rodeado de la riqueza de nuestro Padre. Hermanos, yo no quiero ser hijo pródigo, tampoco quiero ser hijo mayor. Yo quiero ser un hijo obediente, un hijo sumiso y un hijo que desea todo lo que mi Padre tiene para darme. Pensando en las palabras de este hijo, dice que ni un cabrito no me has dado para gozarme con mis amigos. Y no sé, me vino el pensamiento, ¿pediste? ¿Alguna vez pediste? ¿Y usted? Tu Padre tiene tantas riquezas, algunos versos que leímos ahí, una pequeña mirada nomás. Las riquezas que Dios tiene para nosotros. Vamos a presentarnos delante de Dios y usted sabe cuál es su necesidad. Usted sabe cuál es su vida, cuál es su situación delante de tu Padre Celestial. Si usted está aquí y nunca ha conocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él está aquí, Él quiere recibirle dentro de su familia, para que usted también pueda gozar de los privilegios de ser un hijo de Dios. Y si usted es un creyente que no ha estado caminando con el Señor, tal vez no es tan vago como el hijo pródigo, pero un poquito vago por lo menos, Está alejadito. Su Padre le espera, ansioso, deseando que usted tenga comunión con Él. A mí me conmueve, hermanos, de que este padre quiere gozarse con sus hijos. Aún con este hijo pródigo, sucio, quería gozarse. Y el hijo mayor también está allá afuera y le llama, le va y le insiste, le llama. Quiere tener comunión con cada uno de nosotros.
Vamos a acercarnos al trono de la gracia. Vamos a ponernos de pie. Y yo voy a hacer una invitación primeramente. Si hay alguna persona en esta noche que no conoce a Jesús como su Salvador, yo le invito a que pase aquí adelante. Yo le invito a que levante su mano donde está. Vamos a orar con usted. Si usted no conoce todavía al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él quiere ser tu Padre Celestial. Hay otra persona que quiere conocer en esta noche al Señor Jesucristo como su Salvador. Levante la mano ahí donde está y el Señor va a hacer la obra en su vida. Aleluya. Si usted ha levantado su mano mientras cada rostro, vamos a inclinarnos delante de Dios. Si usted ha levantado su mano, yo le voy a pedir que pase aquí adelante y vamos a orar con usted. Vamos a pedir al Señor que le encamine en su senda, en su manera. Si hay alguno que no está andando con el Señor como debe estar andando, también le invito a que pase aquí adelante. Hay oportunidad de acercarse a su Padre Celestial. Él quiere también tener comunión con usted. El Señor da oportunidad. Si no hay ninguno, vamos a presentarnos cada uno delante del Señor. Si hay alguna necesidad, espíritu, alma o cuerpo, puede pasar aquí adelante y vamos a orar con usted. Si tiene necesidad en el cuerpo, si tiene necesidad en su familia, si necesita alguna cosa del Señor, nuestro Padre Celestial está aquí, está en nuestro medio. Como dijo Pedro y Juan en aquella oportunidad, nosotros no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos algo tal vez que puede resolver así en lo natural su problema. Pero tenemos el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está en nuestro medio para suplir toda necesidad. Si usted no está gozando de las bendiciones de su Padre, si usted cada día no se levanta gozoso, gozando la bendición de su Padre, esta es la noche que usted necesita buscar al Señor y pedir al Señor. Vamos a orar todos juntos.